Bendiciones para todos en el comienzo de una nueva semana. En el libro o en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20, dice así: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén y amén. Qué importante es entender que tenemos un llamado y que tenemos un compromiso y una responsabilidad con Dios. Usted no puede vivir la vida cristiana en sus fuerzas, en su parecer. Usted no puede manipular a Dios. Usted no puede jugar con Dios. Y usted no puede ver a Dios como esa persona que está dispuesta para concederle todos sus caprichos. Y quiero que entendamos esto detenidamente. ¿Cómo es que yo puedo vivir la vida cristiana en victoria y en bendición? Dios nos habla de bendiciones, nos habla de ir a una tierra nueva, nos habla de que quiere hacer cosas grandes con nosotros. Nos rescató de un mundo de pecado y nos lleva a una nueva tierra, a una nueva condición, a un nuevo nivel de vida. Pero, ¿cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que nosotros queremos armar la agenda de Dios con respecto a nosotros. Y según este versículo, las cosas no funcionan de esa manera. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere decirnos el Espíritu Santo? Que Dios nos guía a la tierra grande, a una tierra buena, a una tierra de leche, a una tierra de miel, de aceite y por sobre todo de grandes provisiones. Las bendiciones espirituales en Cristo para las cuales Dios nos ha estado preparando van a llegar. Y recuerde algo importante, a Dios le interesa más de usted y de mí la vida espiritual y las bendiciones espirituales que cualquier otra cosa. Él mismo lo plantea y lo pone en estos términos. Busquen primeramente el reino de Dios, busquen las bendiciones espirituales, trabajen en pro de agradarme, de vivir para mí, de obedecerme, de depender de mí, que yo me encargaré que las demás cosas vengan por añadidura. Nosotros hemos querido alterar ese orden. ¿Por qué? Porque en nuestra condición humana o carnal, nosotros tenemos anhelos y deseos, tenemos caprichos. Nuestra carne de por sí es vanidosa. Nuestra carne de por sí está inclinado a que se satisfaga a pesar de. Pero, ¿cómo es que yo puedo alcanzar las bendiciones de Dios? ¿Cómo es esto de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Pues eso quiere decir que yo debo tener un cuerpo muerto, crucificado y humillado y totalmente dependiente de Dios. Eso quiere decir que Dios viene a vivir su vida en cada uno de nosotros. Y a través de nosotros Dios no obra a través de la carne, ni siquiera a través de la carne buena. Dios solo obra a través de su Hijo. Entonces, por eso es importante que sea Cristo el que reine, el que mora en su corazón. El apóstol Pablo lo había entendido y por eso decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él entendía y él sabía que si Cristo no era el que vivía, si Cristo no era el punto de contacto, que si Cristo no era la fortaleza y no era el gestor del desarrollo de la vida conforme a Dios, él no podía vivirla. Él había intentado vivirla en sus fuerzas y él había fracasado. Dios quiere que usted y yo entendamos. Pablo era un hombre entre comillas bueno, era un hombre entre comillas santo. Era un hombre entre comillas sin mancha y era un hombre entre comillas que guardaba los mandamientos de Dios. Pero ese hombre bueno, entre comillas, tenía que morir diariamente para que Cristo pudiera hacer su obra y vivir su vida en él. Entonces, la clave es, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es un despojar diario de mi vida, es vestirme de Cristo. El problema es que muchos no queremos vivir a Jesucristo, sino usarlo cuando conviene y como nos conviene. Ponérnoslo y quitárnoslo como si fuera un vestido. El vivir a Cristo no es complicado. Dos puntos que quiero que le queden presentes para esta semana que estamos empezando. Número uno, usted debe desear su vida con todas sus fuerzas, con todas tu deseo, con todo tu corazón. Tú debes desear hacerte a un lado y entregarle todo el control a Jesús, confiando que Él lo poseerá por completo. Eso usted tiene que anhelarlo.
Porque si eso no se da, Dios no puede actuar en su vida. Y por último, en segundo lugar, usted debe creer que en la medida que usted se vacíe de sí mismo, entonces Jesús lo llenará de su espíritu. Es eso lo que usted tiene que vivir. Entonces usted podrá decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Usted podrá experimentar una vida nueva y abundante, una vida en victoria, en paz, en armonía y en continuo desarrollo y crecimiento. ¿Por qué no se puede hacer de otra forma? Porque fracasaríamos. Porque la carne, la verdad, es débil. Nosotros ante la tentación podríamos ceder, pero cuando Cristo es nuestro sustento, nuestra columna vertebral, nuestra roca inconmovible, entonces usted puede vencer. Se levantarán grandes tormentas y cuando vengan contra usted, contra su vida, contra su ser, se estrellarán contra la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Vamos a vivir una vida nueva, una vida abundante, una vida victoriosa sobre el pecado, sobre todo, pero no la vamos a vivir en nuestras fuerzas. Vamos a entregar el control de nuestras vidas a Jesús. Y vamos a decirle, Señor, yo me rindo a ti. Yo quiero aprender a obedecerte en todo. Yo quiero aprender a depender de ti, Señor. Yo quiero hacer las cosas como tú digas, cuando tú digas y a la hora que tú quieras. Yo quiero ser un instrumento de honra en tus manos. Yo quiero vivir totalmente quebrantado y rendido a ti para que tu obra sea completa en mí. Amado Señor, te doy gracias por el comienzo de una nueva semana. Por ese pueblo que con amor, con gozo y con tremenda expectativa espera tu palabra para ser edificados, para caminar conforme a tu perfecta voluntad. Qué bueno, Señor, que de aquí en adelante podremos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué bueno que podemos decir, Señor, ya no quiero hacerlo en mis fuerzas, ya no quiero hacerlo a mi manera, con mis métodos, en los tiempos míos, sino que me rindo completamente a ti, Señor. Me niego a mí mismo. Me declaro muerto, Señor, para que tú vivifiques mi alma, mi cuerpo, mi ser, y yo pueda vivir la vida plena como tú la tienes planeada. No quiero hacerlo a mi voluntad, no quiero hacerlo a mi manera, no quiero hacerlo en tus tiempos, sino quiero, Señor, totalmente rendido a ti para que tú tengas el total y absoluto control sobre mi vida. Acepto tu voluntad, me niego a mí mismo, renuncio a hacer las cosas como a mí me parece y, Señor, creo que las cosas de aquí en adelante serán mejor. Y no porque yo las he planeado de esta u otra forma, sino porque ahora el que dirige mis pasos es Jesucristo el Señor, el Todopoderoso, el dador de la vida y el que ha traído salvación a mi alma. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo y te alabo y te bendigo. Le deseo lo mejor de Dios en esta semana. Si por primera vez usted está atento a estos mensajes, lo invito a que se suscriba, lo invito a que active la campana de notificaciones. Todos los días estamos subiendo palabra de vida, palabra que cambia y transforma. Y algo importante, amplíe los estudios bíblicos, tenga argumentos bíblicos, teológicos, para que usted le pueda hablar con autoridad a otras personas. Otra cosa fundamental, comparta este devocional a otros. Hable de las maravillas de Dios. Conozca a Dios profundamente, enamórese de Él y camine con Él hasta el final de la ruta que usted tiene que transitar. Un abrazo para todos y que el Señor los colme de todo bien en esta nueva semana. Amén y amén.